y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Desde cada rincón del país hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hacer un programa que es radio y también es streaming es algo a lo que ya estoy habituado y confieso que me gusta. No importa, si no me gustara, me gusta mucho comunicarme con quien está del otro lado. De esto se trata. Anoche comí un asado con un grupo de amigos, todos gente muy formada, algunos muy conocidos, gente vinculada a la política desde lo más profundo. No digo los nombres porque no pedí autorización, si no les contaría exactamente quiénes estaban en el asado. Sí puedo decir que fue en la calle Trelles, esto sí puedo decirlo, y que había una perrita boxer muy simpática llamada Rita. Ahora bien, mientras comíamos morcilla, yo no como morcilla, chorizo, vacío, hacíamos lo que más nos gusta hacer, que es hablar. Hablar, tratar de pensar, y por supuesto el tema era la política, pero desde una mirada, en mi opinión, más profunda que lo que comúnmente se cree como política, como hablar de política. Y digo esto ¿por qué? Porque yo titulé este comentario editorial Asombro y absurdo. Asombro y absurdo. Yo creo que en la charla que teníamos anoche, lo que imperaba era eso. Eran esas dos palabras. Asombro y absurdo. Dos palabras que tienen mucho, pero mucho que ver con el arte. También con la filosofía. Ustedes saben que una de las definiciones acerca de la filosofía como puntapié inicial es el asombro. Como me asombro, investigo. Como me asombro, pienso. Pero tiene que estar ese acontecimiento que es el asombro, y es eso lo que da que pensar, como puntapié inicial. Y el absurdo es una corriente fundamental en el arte. Precisamente en unos minutos vamos a hablar con Diego Stulbarg sobre el temblor de las ideas. Y uno de los grandes aciertos de este libro es, en parte, analizar la política a partir de Franz Kafka. Sí, a partir del autor del Proceso, de La colonia penitenciaria y de, por supuesto, La metamorfosis, probablemente uno de sus relatos más célebres, y que ha tenido algunas traducciones memorables como la de Jorge Luis Borges, por ejemplo. Asombro y absurdo. ¿Cómo pensar muchas de las cosas que ocurren hoy en el mundo sin esas dos palabras? Ahora, fíjense, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, un personaje como Hitler que lleva a la destrucción todo lo que toca, aparece un teatro que comienza a provocar a través de Ionesco, 1951, La cantante calva, después escribe La elección, 1953, aparece allí también
Esperando Godot, de Samuel Beckett, Final de partida, No yo. Textos que tenían una lógica que no era la lógica cotidiana. Y aquí viene el primer punto y la primera pregunta. ¿Podemos hoy analizar la política sin recurrir al absurdo? Yo creo que no. Yo creo que es imposible porque anoche las preguntas más elementales que nos hacíamos todos no tenían una respuesta lógica, porque no tenemos una respuesta lógica para explicar algunas de las cosas que están ocurriendo. Incluso nimias, como puede ser que el presidente de la Nación llegue a Oslo vestido con el mameluco de YPF. Hoy le preguntaba a la mañana a un amigo por qué se habrá puesto el mameluco de YPF para llegar a Oslo. No sabemos. Ahora, bien, si nos quedamos con esas dos palabras y no pensamos que esas dos palabras tienen que espinocianamente provocar acción y que esa acción también espinocianamente, digo por Spinoza, tiene que ser una acción imaginativa, nueva. Tiene que construir un lenguaje que no está. Porque si seguimos analizando la política con los lenguajes que sí están, estamos en problemas. Estamos en problemas porque lo que genera es impotencia. El absurdo genera impotencia si no hay una acción destinada a profundizar esa misma línea que aparece y que en principio parece como absurda. Podría dar muchos ejemplos de la historia del arte, pero me quiero acercar a una película estupenda que vi hace unos pocos días. Título Fue solo un accidente. La película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. El director es Jafar Panahi, un iraní perseguido que ya estuvo en la cárcel por criticar el gobierno, que en su sentido más profundo es criticar la política del gobierno. Y allí hay un árbol, y en un momento uno de los personajes habla del árbol de Esperando Godot. Es decir, fíjense cómo es obra de teatro donde Vladimir y Estragón están esperando que llegue Godot y Godot no va a llegar nunca, y mientras pasa Pozzo y Lucky, amo y esclavo, Pozzo lleva a Lucky con una correa en el cuello. Fíjense que ese nombre que aparece en la película también da una pista para pensar la película. Y ahí voy, y no quiero pecar de muchas citas, pero voy a un filósofo extraordinario, que es León Rosichner, un filósofo que comprendió muchas cosas. Por ejemplo, leer de Rosichner su análisis sobre el porvenir de una ilusión de Freud es un ejercicio apasionante. Es como Rosichner mira pensando la política y pensando la política argentina desde la filosofía y el psicoanálisis. Y lo hace de una manera que yo pienso que no en vano, uno de los lugares donde pensó todo lo que ocurría fue desde el corazón de la filosofía francesa del siglo pasado. Entonces, de pronto Rosichner dice, la cosa sería entre asesinos y no asesinos. Eso es lo que se juega en la historia, dice Rosichner. En la película Fue solo un accidente, hay o está la posibilidad de matar a alguien que violó todas las reglas posibles, un torturador, un asesino. Está la posibilidad de matarlo o no matarlo. Está el asombro cuando ese personaje aparece de manera normal, absolutamente normal, a partir de un problema con el auto que tiene, aparece tranquilamente como un señor
bien vestido, con su esposa y su hija, y claro, alguien que ha padecido, le dicen pata de palo, alguien que ha padecido la tortura, la violencia y la locura de pata de palo, lógicamente es tocado. Eso es un acontecimiento que ocurre. Eso es el asombro. ¿Qué hacer con el asombro? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos pensando que todo tiempo pasado fue mejor? ¿Nos quedamos repitiendo como loros lo que dicen los diarios? ¿Nos quedamos con los análisis bastante pobres para comprender lo incomprensible? ¿O aceptamos el acontecimiento y tomamos otro camino, que es lo que ocurre en la película? Y por eso cité a Rosicner, porque la cosa sería, dice, entre asesinos y no asesinos, entre matar y no matar. No voy a contar toda la película, obviamente, no la voy a contar. Pero siempre, la opción de no matar, siempre esa opción es la correcta. Siempre, para mí. Porque una cosa es una revolución. No ha habido nunca una revolución, nunca, que no tuviera violencia y muerte. Ninguna. Y otra cosa es el rostro. Otra cosa es el rostro, como diría Levinas. Mirar al otro y ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Actúo igual que ellos y lo asesino o no lo asesino? ¿Existe el perdón o no existe el perdón? Estos son los temas que trata, para mí, muy profundamente este director iraní. Estos son los temas. Y ahí está el asombro y el absurdo. El absurdo de encontrarte cara a cara en un momento absolutamente inesperado. Y el asombro por eso que ocurre. Lo que falta es el otro punto, que es pasar a la acción. Todo el libro de Diego Stulbarg está atravesado por la filosofía. Todo el libro está atravesado por un pensamiento crítico y profundo. Yo creo que él inspiró este comentario. Ahora vamos a hablarlo con él. Hay en la sociedad, y hay un libro de Rancière que habla de esto, algunas veces, una pasión por la desigualdad. Y ahí te pregunto otra vez, ¿hay algo más absurdo que poner todas las fuerzas políticas y económicas para que trabajen por esa pasión de la desigualdad? Entonces, lo nuevo en el mundo no es la violencia, porque la violencia es constitutiva de la construcción de sociedades, lamentablemente. Lo nuevo quizás sea la carencia de significaciones, que no podamos atar una cosa con la otra para obtener significaciones de eso que está ocurriendo. Yo creo que en esta coyuntura mundial, no solo la Argentina, el asombro y el absurdo necesitan de otros discursos. No puede ser que sigamos hablando el mismo lenguaje buscando la lógica donde no hay lógica. Una acción creativa, una acción erótica en el sentido, insisto, más verdadero, más profundo. Una acción es revolucionaria cuando precisamente toca los cuerpos, no cuando nos sentamos a pensar con los mismos esquemas. Si no toca el cuerpo, no hay acción. Y si toca el cuerpo y el cuerpo reacciona en soledad, tampoco hay acción. Tal como aparece en El Eternauta, una muy buena serie, en mi opinión, nos salvamos todos juntos. Nos salvamos con otros. Y si no hay otros, aún en la discusión, aún en la polémica, aún en la diversidad, no hay manera de pensar. Se piensa
con el cuerpo y se piensa con otros. Pensaba, y no quiero hablar una hora de este tema, en la batalla de Cincourt, que toma Enrique VI en su drama histórico, la toma Shakespeare. Los franceses tenían todo para ganar. Los ingleses eran minoría, absolutamente minoría. No tenían las armas que tenían los franceses. Pero con una potencia que yo diría un deseo de ganar, con un orden que no habían tenido hasta ese momento, con una necesidad imperiosa de ganarle a los franceses, porque a partir de ahí se construía otra Inglaterra. Ahí ganaron los más débiles. Con esto quiero decir, la potencia no es únicamente de los más fuertes. La potencia de pensamiento sin Eros es como pensar. Pensar sin Eros no se puede. Entonces, para salir de la sombra del absurdo, que es lo que estamos viviendo hoy como políticas, lo que tenemos que hacer es tratar de crear otro lenguaje, otra manera de estar con los otros. Cómo vivir juntos de otra forma. Me parece que esto es lo que rondaba en el asado anoche. Algo de esto. Esto es el refugio. Mientras se escupe la sangría, baja porquería mientras se escupe la sangría, baja porquería mientras se escupe la sangría, baja porquería mientras se escupe la sangría. Juega de la rama, juega en el jardín, de la casa por la ventana. Una gente somos por aquí, en el barrio Asunción. Y con esa fantasía, gente olvidada de Dios, no siempre tiene alegría. Con lo que es en la tierra. Una cosa es una cosa, que no quiere decir guerra. Y otra cosa es otra cosa, dando vueltas en la casa. Quiere fusionar la raza, dando vueltas al tranvía. Y el deseo de cobrar vida, dando vueltas al estado. El burgués desesperado, dando vueltas en el caos. Baila ratos de porao, da vueltas en la anarquía. Dicha paz y alegría, dando vueltas en la disco, hasta el obelisco, dando vueltas en la noche, prudencia, troche y boche, dando vueltas en el día. Audición, audición, ¿sabías? Bajan porquería mientras se escupe la sangría, bajan porquería mientras se escupe la sangría. Gato sigue otro gato, otros siguen a un ratón. Déjalo jugar un rato, cortarlo es un papelón. Cosa linda, trepa un árbol, cava un pozo en el suelo, lleva un ángel a su lado para aliviar su desconsuelo. Dados negros, otros blancos, flechas, daga, puma, atraco. Un barrio da lo de otro, y otro barrio lo de otro barrio. Negocios amargos en el alto rango, de noche y de día mojan nuestras alcancías. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Los 23. Bueno, yo decía que es un libro que me impactó mucho,
pero realmente me impactó El temblor de las ideas de Diego Stulbark, se pronuncia. Bueno, por muchos motivos, porque ahí está Kafka mucho, está presente Kafka, pero también está presente Spinoza, también está presente Deleuze y Guattari. Hay filósofos que constituyen para mí hoy los pilares de un pensamiento contemporáneo. Y pensar la política desde ese lugar implica abrir un camino que no estaba. Me parece que no estaba. Diego Stulbark, ¿no? Stulbark, sí. ¿Cómo va? Bien, sabes que yo estoy muchas veces semanalmente acá de mañana en el programa de Daniel Tonietti, claro, y la radio de noche claro. No la conocía, estoy muy contento de ver la nueva perspectiva. Diego, el libro tiene una estructura diferente. Por ejemplo, hay diario propio de cosas políticas que van ocurriendo. Hay análisis político fuerte, muy, muy fuerte. Y hay un contrapunto permanente con Kafka y con las obras de Kafka. Sí. Contanos vos. Bueno, el libro tiene efectivamente 3 narraciones o 3 escrituras. Hay una que es efectivamente un diario de la perplejidad política, que lo empiezo a escribir a partir del momento en que Sabac Montiel intenta asesinar a Cristina, 1 de septiembre del 2022, y del día posterior, que fue esa marcha gigantesca en la que, sin embargo, se empezaba a hacer evidente que la fuerza democrático-popular que debió haber jugado un papel determinante, en ese momento no lo jugó. Entonces se empezó a abrir una zona de incertezas que hacía evidente que, para hacer una primera cita de Kafka, nuevas fuerzas golpeaban a la puerta. ¿Cuáles son esas nuevas fuerzas? Es decir, ahí empecé a escribir un diario de lo que no entendía, ¿no? Es decir, o de lo que veía, pero ya con cierta conciencia de que estábamos ante un interrogante perturbador. Hay un segundo tipo de escrito que son ensayos políticos, que tiene que ver con que yo mantengo una cierta ilusión de práctica política personal y grupal, y estoy en los grupos de estudio, y la política para mí siempre es una cosa que lo proceso de continuo. Entonces hay ensayos de distintos tipos. Y finalmente está Kafka de una manera también para mí inesperada, porque unos poquitos meses después del intento de asesinato de Cristina, yo estuve en una asamblea en el barrio sur del conurbano, con presencia mayoritaria de mujeres que venían de distintas organizaciones sociales, que cobraban planes, y les pregunté en una reunión qué pensaban sobre el temor que yo tenía de que el pasaje al acto de la ultraderecha, que con Sabac Montiel había sido un ensayo fallido, pero el temor perduraba, qué pensaban de eso. Y tuve una respuesta que me desorientó y al mismo tiempo me encarriló en una búsqueda. Lo que me dijeron es, bueno, mira, Cristina es la vicepresidenta, es una señora adinerada que vive en una ciudad rica, en un barrio rico. Está en el libro. Sí, y la violencia que nosotros sufrimos es una violencia desconectada con eso, es una violencia, digamos, de mundos populares, con otra cotidianidad, y la política, digamos, llamada progresista, no está acá mediando, está allá representada, ¿no? Lo cual me hizo pensar, en primer lugar, mi propia situación, porque yo les venía a traer entonces una situación que no era la escena política en la que ellas vivían, o micropolítica en la que ellas vivían, y empecé a sospechar que el lenguaje del progresismo político ya estaba definitivamente desenganchado de las preocupaciones de un mundo popular que después del 2001 había sido un mundo muy organizado, muy dinámico, que había tenido grandes momentos de protagonismo, y que eso se había acabado, y que más bien la política en curso bloqueaba la posibilidad democrática de movimientos sociales desde abajo. Entonces, de alguna manera se me hizo claro que había que pensar la desconexión entre un lenguaje crítico y una desesperación popular. Eso ya estaba desarticulado. Y bueno, volviendo de esa asamblea, pensaba en el relato de Kafka ante la ley, y en la idea del campesino que está a la espera. Y no pasa la puerta. Y no pasa a la puerta que está abierta para él. Y en fin, Kafka como autor de La trampa, en relación al cuerpo, al lenguaje, a los afectos. Pensaba, cuando leía el libro, los cruces imprescindibles para comprender lo incomprensible.
Sí. Digo, es muy difícil comprender lo que pasa en la Argentina, es muy difícil comprender lo que pasa en Estados Unidos, es muy difícil cuando la lógica es el absurdo. Bueno, y interesantísimo Kafka es punto. absurdo. Interesantísimo punto. A lo largo del libro yo fui ubicando una imagen que es sobre el absurdo. Intenté separarla de lo que podríamos llamar una suerte de burla o parodia para intentar preservar el siguiente razonamiento. Efectivamente, esta ultraderecha actual yo la llamaría paródica o de autoparodia, ¿no? Es decir, se dicen las cosas más brutales sin terminar de entender nunca si lo que se está diciendo es una broma, si lo que se está diciendo va en serio, si se dicen las cosas para hacerlas, si se dicen para que se crea que son una broma y entonces hacerlas. Mientras que recordaba que Ezequiel Martínez Estrada, en los 50, tuvo una reunión con estudiantes de literatura en la Unión Soviética y les preguntaba qué les interesaba de la literatura y ellos decían del realismo, ¿no? Nos interesa el realismo y el pueblo. Está en tu libro, todo esto está en tu libro. Me sorprendió encontrarme con claro, esa te lo cuento un anécdota poco para en la Unión Soviética. En la Unión Soviética. Y entonces Martínez Estrada le dice a los alumnos, pero si a ustedes les interesa el realismo, tienen que conocer a Kafka, porque lo que enseña Kafka es que el absurdo está en el corazón de lo real. En el corazón de lo real. Y ahí quisiera hacer una distinción. En el corazón de lo real está el mundo del trabajo y está el inconsciente. Están los productores de valor y están los productores de deseo. Es distinta esa situación a esta parodia o autoparodia de la política ultraderecha, que en realidad quiere eliminar el absurdo, quiere establecer una racionalidad lineal de mercado, ¿no? En donde todo funcione, en el sentido de un funcionamiento donde lo real no tiene lugar, y están dispuestos a jugarlo todo en esta especie de fascismo. Entonces, en ese sentido, intenté preservar de las múltiples usos posibles de la noción de absurdo y dejarlo para nosotros, quedarnos nosotros con el corazón de lo real, ¿no? Pensaba en tu análisis de la metamorfosis. Claro. Gregorio Samsa. Sí. De pronto. Es importante para mí eso, porque recuerdo el momento en que capté el problema. El problema era que mientras yo escuchaba en la radio y en los medios que la política era aquello que los militantes hacemos para transformar la realidad, yo milité muchísimos años y siempre dije esas cosas, ¿no? Pensaba que Kafka tenía un modelo de transformación completamente opuesto. Es decir, la transformación es aquello que ocurre en nuestras espaldas mientras dormimos. Somos nosotros los transformados, no los transformadores. Y una noche de sueños muy dificultosos, nos despertamos convertidos en un insecto, ¿no? Con una espalda muy dura y muchas patitas y nos queremos poner la ropa para ir a trabajar, pero ya no podemos, ya somos otros. Y pienso que sería importante pensar cuáles son esas fuerzas que actuaron a nuestras espaldas y que nos convirtió en una especie de cucaracha repugnante. Es decir, ¿cómo fue que aquello que nosotros suponíamos que no estaba interviniendo sobre nosotros sí lo estaba, ¿no? Y lo pienso también por el hecho de que a las ultraderechas, vamos a decirlo así, creo que Pablo Semán lo diría así, no las vimos venir. No las vimos venir, quiero decir, como no vienen con uniforme militar, como no vienen con uniforme nazi, al contrario, vienen prometiendo un abrazo gigantesco a los dispositivos del mercado y de la democracia, ¿no? Son los representantes de la libertad, son los representantes incluso del Estado de Israel, son representantes de la libertad norteamericana. Los valores occidentales del nunca más fueron completamente invertidos y están funcionando de manera... yo tengo tentación de decirlo nazi, pero bueno, no voy a ser tan imprudente. De una manera muy brutal, con genocidios incluidos, con deportaciones masivas, con destrucción de las estructuras del mundo común. Esas son las fuerzas que actuaron sin que quizás estemos en condiciones de reconocerlas tal y como venían y también de oponerles algún tipo de resistencia, ¿no? Bueno, ahí aparece en la colonia penitenciaria. Por supuesto. Aparece por supuesto. En la destrucción del cuerpo. Sí. El ataque al cuerpo, la tortura. Sí. Es una máquina, ¿no? Diseñada en una isla probablemente colonial, en donde un acusado es sometido a una situación en la que unas púas escriben sobre su espalda cuál es el delito de que se lo acusan, ¿no? Entonces, a las 6 horas, el acusado aprende a leer con las heridas, ¿no? Que están en su cuerpo. Que están en su cuerpo, y a las 12 horas muere, ¿no? Es muy interesante, de hecho, que ese texto de Kafka pareciera una respuesta a la política de la ultraderecha epocal o previa que fundaba la soberanía en la figura del verdugo.
Finalmente, en la colonia penitenciaria es el propio verdugo el que entra en la máquina y la máquina lo mata. Entonces el personaje de Kafka va a la cantina y se entera que en la cantina está enterrado el viejo comandante, que fue quien había diseñado esa máquina de verdugos, y en la lápida dice: acá yace el antiguo comandante, en poco tiempo resucitará y volverá a controlar la colonia, crean y esperen. Hay un texto que citas mucho, que es El Proceso, Claro. donde no sabemos, pero no hay ley. No hay ley. No No sé conocemos por qué la le ley. procesan, no lo sé. No conocemos de qué delito se nos acusa, Claro. no sabemos quién nos acusa, ¿Por qué somos culpables? y por lo tanto, por el mero hecho que la ley entra en contacto con nosotros, ya somos culpables. Y lo que tendríamos que ensayar es una defensa, pero al no saber quién nos acusa ni de qué se nos acusa, defenderse sería contar toda nuestra vida desde el punto de vista de todas las acusaciones posibles, y Kafka dice ahí: eso es una tarea imposible, ¿no? Entonces, la situación en la cual la ley actúa de manera tal que es una suerte de texto imperecedero, imposible de conocer, que hay que de alguna manera deducir lo que ella dice por el modo en que viven los poderosos, la introducción del absurdo también, y esta cuestión importantísima en Kafka, que es que Kafka no está haciendo sociología judicial. No está denunciando simplemente el aparato judicial y la burocracia. Está haciendo algo mucho más complejo. Está quizás contando, dicen sus biógrafos, dice por ejemplo Elías Canetti en un libro hermosísimo que se llama El otro proceso, está contando escenas afectivas individuales que ha tenido con su amante, que efectivamente le ha montado un pequeño proceso sentimental para saber si efectivamente se quería casar o no se quería casar con ella, Feliz Bauer. Y lo que ocurre con Kafka es que probablemente sus escritos no son metáforas de un mensaje oculto a interpretar, sino que son sus propios afectos, tratando de encontrar un lenguaje que le permita singularizarse en el mundo. Y eso hace de Kafka un personaje increíble, porque nunca se sabe del todo si sus antenas están procesando solo vivencias personales, o también son antenas capaces de captar transformaciones técnicas, políticas, burocráticas, que se van dando simultáneamente. Y esto es interesantísimo, porque quiere decir que un sujeto que es capaz de arriesgarse a trabajar sobre sus propios efectos entra en conexión con la época sin la mediación de clichés. Y a mí me parece que eso es un mensaje político, sobre todo para las militancias, fundamental. Fundamental, entrar en relación con la época y con el mundo sin la mediación protectora de los clichés. Entrar con el cuerpo. Claro. Digo, los cuerpos que se atraen y se rechazan. Exacto. Vivimos así, vivimos Sí. entre cuerpos. Cuando leía el libro, aparecía también mucho Walter Benjamin en el libro. Que bueno, todos sabemos que se suicidó en Porvoo, que quizás pasaba. Porque al otro día abrieron la frontera, ¿no? Exacto. Y se mató. Pero ahí está el terror. Sí. El terror como algo constitutivo que nos acompaña quizás sin saberlo. Sí. Digamos, los que vivimos la dictadura siempre nos acompañó el terror. Sí. Entonces yo pensaba que la economía, pensaba leyendo tu libro, ¿no? La economía también produce terror y muerte. Es una gran idea, sí, exactamente, ¿no? Mientras empezaste a hablar, empecé a acordarme de decir la palabra terror, y a mí se me viene a la mente un filósofo argentino importantísimo que es León Rositner. Hoy lo nombré. Cuando León Rositner dice, mira, lo anoté porque me pareció algo maravilloso. León Rositner dice, la cosa sería entre asesinos y no asesinos. Exacto. Eso es lo que se juega en la historia. Exactamente. Bueno, eso en Rositner es parte de una filosofía muy profunda, porque también permite comprender que frente a la violencia asesina existiría la posibilidad de una contraviolencia no asesina, que no es una copia de la violencia opresiva, sino que es una forma defensiva que tienen los pueblos cuando conectan con un territorio, con una moral y con una economía de existencia, ¿no? Entonces la idea de que el terror, claro que es los militares, la tortura, también la cruz en la sala de tortura, esos son escenas de terror. Pero al mismo tiempo para Rositner también es terror el mercado que nos, digamos Claro, así, nos la atomiza. economía. La economía, la acumulación de capital por desposesión, ¿no? Todo lo que Por exceso. estamos viviendo, ¿no? Entonces, poder encontrar el terror en los procesos económicos me parece un gran pensamiento, y me parece que es un poco lo que está en el fondo del libro. Vos,
cuando llegué me nombraste a Spinoza, ¿no? Y Spinoza, entre otras cosas, es el filósofo de las pasiones, ¿no? De las pasiones tristes, de las pasiones alegres, el miedo, el terror, conatus, los afectos, el conatus, a apostar por las pasiones alegres, ¿no? Claro, y al mismo tiempo hacer de los afectos un momento fundamental del conocimiento sobre la situación en la que estamos. Entonces eso es importante porque conecta con algo fundamental en Kafka, que es que el lenguaje que no es cliché, el lenguaje que puede discernir y procesar los propios afectos, está en el comienzo de cualquier discurso público potente, porque puede discernir los afectos y porque puede después verificar que esos afectos son o no son comunes, ¿no? Y crean o no crean ciertos caminos en la realidad. Ahora, ¿vos pensás que el lenguaje político que utilizamos habitualmente da cuenta de lo que ocurre? No. Yo creo que no. No, creo que no. Yo creo que no. Creo que no, por eso me parece Creo fundamental. que si no inventamos otro lenguaje, estamos en un callejón sin salida. Absolutamente. Es el título, buscar una salida donde no hay. Donde Exactamente, lo leíste de una manera que a mí me resulta muy aguda, porque voy a Kafka, porque creo que el lenguaje de la política de manera directa no se puede hacer. Yo hago el chiste, ¿no? Que en Argentina todos los militantes saben decir frases de Gramsci, ¿no? Pero entonces, capaz que habría claro. La propia letra K, ¿no? Como dice David Viñas cuando le pregunta si es un intelectual K, él dice, sí, soy intelectual K de Kafka, ¿no? Ese giro me parece muy divertido. Hay un punto, nombraste a Spinoza. Sí. El odio es una pasión triste para Spinoza, Sí. ¿no? Uno debería preguntarse por qué habita con tanta potencia esa pasión triste. ¿Cómo no tenemos eso que decía Spinoza, de un afecto perdido con otro afecto de la misma potencia, Sí. produce una posibilidad de salida? Sí. Bueno, el odio en Sí. el discurso, Gran en pregunta. la palabra, es algo casi cotidiano. ¿Cómo Sí. lo ves vos? No, lo veo igual. Veo que además entramos en una escena de simplificaciones. Generalmente cuando hablamos de esto, el odio contra el amor, nosotros somos los que amamos, ellos son los que odian, y se entra en una zona muy desproblematizada, porque vamos a empezar por este punto, ¿no? Spinoza dice, me interesa comprender y no juzgar los afectos. Y el odio y el amor son dos caras para Spinoza de una misma situación. Es decir, el hecho de que yo asocie mi alegría con una causa externa, pero esa causa externa después, si me decepciona, la puedo ligar a mi odio, ¿no? Y entonces entrar en relación con esa cosa en un vínculo de destrucción. Ahora, estamos sometidos a una política de destrucción de vínculos y de cuerpos. Por lo tanto, no podemos ni afectar ni ser afectados. Exactamente. Estamos alienados. Vamos a decirlo así, nuestra capacidad de ser afectado está muy disminuida, nuestra capacidad de afectar está muy disminuida, en parte porque estamos siendo intervenidos por formas de tecnologías que son muy nuevas, que son muy aceleradas, que son muy colonizadoras, en parte también porque no encontramos en la experiencia política recursos colectivos para defendernos. Es ostensible que frente a las amenazas de Milei y de Trump, respondemos como personas desarmadas, respondemos haciendo cálculos casi individuales, ¿no? Si Trump me dice que si no voto a Milei el dólar se dispara, yo tengo que defender la estabilidad de moneda votando. Fueron y lo votaron. Exacto. Entonces la asimetría entre un poder muy armado y un mundo popular muy desarmado hace que estemos actuando exactamente así, ¿no? Con una voluntad de transformación muy chiquitita y muy desmoralizada. ¿Por qué pensás que los grandes discursos, el discurso de la izquierda, el discurso del peronismo, el discurso del radicalismo, son todos discursos que se han ido cayendo? Bueno, buena pregunta. León Rositna tiene esta idea de que los partidos políticos, en la medida en que no producen transformaciones estructurales, tienen un momento de vitalidad popular y después llega un momento que se congelan, se castran y empiezan a participar un poco de una suerte de orden, ¿no? Un poco Milei, de manera perversa, vino a decir eso cuando dijo, ustedes son todos la casta, es decir, ustedes no tienen ya ese momento de transformación. Hay para mí, un aviso de incendio, hubo un relámpago benjaminiano en el 2001. Es decir, existió la sociedad argentina
tuvo un gran aviso de que el recurso popular asambleario era una suerte de última instancia ante la enorme decepción con la democracia y con la política tal y como había surgido en el 83 hasta el 2001, en el sentido de que, como dice Alejandro Horowitz en La democracia de la derrota, no importaba qué partido ganase, se privatizaba, se mantenía la impunidad con los genocidas. Era lo mismo. Era todo lo mismo. Era lo mismo. El 2001 vino a ser un aviso sobre que la democracia tenía que tener otro contenido, tenía que tener una capacidad de transformación. Creo que todo eso volvió a ser de vuelta vaciado de una manera absoluta, y lo que quizás era el alfonsinismo para el 2001 es un poco el kirchnerismo visto desde hoy. Aquello que prometió que iba a darle contenido social a la democracia y que pasó un cierto tiempo más bien quedó acorralado como fenómeno político y vaciado en su posibilidad de movilización. Entonces estamos ante una situación que es que del archivo nuestro de luchas y de memoria nos sirve para un nuevo momento, y por otro lado quizás mirando un poco lo que pasa en el mundo, cuando vemos lo que está pasando en Nueva York con Mandami, bueno, es muy interesante lo que una pasa enorme ahí. Sorpresa. Una enorme sorpresa y muy positiva. Muy positiva, sobre todo si uno ve que además de lo que tuvo de técnica perfecta, combinar redes sociales con voluntariado y otros aciertos de campaña, cuando uno ve, por ejemplo, los libros del padre de Mandami, que es un importantísimo intelectual africano-asiático. Conozco la madre. La madre cineasta, hindú. Sí, el padre no. El padre nació en África, exiliado tempranamente, es un intelectual anticolonial de primer orden, que ha elaborado una cantidad de libros, es un académico, sobre las formas de producción de identidades coloniales que se practicaron en Asia, en África, es de Uganda él. Y en una entrevista reciente que hizo con The Guardian, él dice, estoy asombrado de que mi hijo Zoran, con solo 34 años, se haya apoderado de sus marcas personales, ser musulmán en Nueva York, ¿no? Ser asiático, ser no norteamericano de nacimiento, y haya encabezado un contragolpe. Esta escena del contragolpe es muy interesante porque en Nueva York es la cuna de Trump, y Trump es en parte un capital destructivo inmobiliario que destruye zonas para después reconstruirlas como maquetas, como quiere hacer en Gaza. Y es ahí donde los desplazados de ese mundo maquetado inmobiliario le aparecen en Nueva York, ¿no? Le aparecen en Nueva York en forma de africanos, asiáticos, palestinos, ¿no? Y por otro lado, Mandami hace algo que creo que en Argentina tendremos que pensar muy bien, que es que liga los problemas de geopolítica con los problemas de la sociedad. Establece un vínculo entre lo que llamamos Palestina y lo que decimos, regular el precio del transporte. Temas que en Argentina ni uno ni otro están presentes. No. Bueno, hizo una campaña puerta a puerta. El voluntariado es espectacular. Voluntariado espectacular explicando lo que el otro necesitaba. Así es. Es muy impactante. Algo parecido está pasando o va a pasar en Miami. Algo parecido. Apareció una mujer. Eso no sabía, Apareció una mujer que está haciendo el mismo camino y que, por supuesto, aterroriza a la derecha. Sí, porque además en Miami está, derecha, digamos. Claro, pues es casi imposible pensar. El mundo de Marco Rubio. ¿Qué potencia que tiene la filosofía cuando sirve para analizar la realidad? Uno se encuentra acá con Deleuze, ¿no? Por ejemplo, Deleuze dice, ¿qué es el estado mínimo? El estado totalitario. Claro. Creo que está en tu libro. Creo que lo saqué de tu libro. Sí, es una cita. Deleuze tiene un razonamiento con Guattari en sus libros en Antidipo y en 1000 mesetas, diciendo que el capitalismo no es simplemente una manera de codificar. El capitalismo acepta cualquier código y cualquier otro. Es más bien una máquina axiomática que pone y saca axiomas. Es una máquina. Máquina axiomática. Entonces, lo que dice es, cuando el Estado retira axiomas y deja una cosa mínima, ¿no? Es decir, 2 o 3 cosas que nos importan sobre el mercado y nada más, lo que se crea no es una escena libre, es una escena completamente totalitaria, porque con 2 variables disciplinas el conjunto de la sociedad. El mandato es valorizarse. No te digo más nada, en lo demás haz lo que quieras, pero valorizarte se convierte en el imperativo fundamental de toda la existencia de todos. Entonces esa falsa libertad, digamos, que Kafka odiaba, ¿no? Kafka decía, no es la libertad, es buscar una salida. Es buscar una salida concreta. Hay una frase terrible de Kafka. Le preguntan, que está en tu libro de una manera distinta como yo la conocía. Le preguntan si hay esperanza. Creo que Max Brod le pregunta. Es una carta a Max Brod. Y sí, pero no para nosotros. Es terrible. Sí, exactamente. La respuesta es terrible. ¿Sabes qué? Esa frase yo es muy conocida, la pensé mucho. Sí. Efectivamente, Max Brod cuenta en su biografía
una conversación, no es una carta, una conversación con Kafka, que dice, tenemos esperanza, y Kafka dice, hay esperanza en Dios, muchísima, pero no para nosotros. En otros textos y en comentarios de Benjamin sobre Kafka, eso se resignifica de la siguiente manera. La esperanza que existe es insignificante y pequeña, y aparece solo como un reflejo en el rostro de los condenados. Eso está en el proceso, por ejemplo, Lenny enamorándose de todos los condenados, los ve bellos a los condenados. Es en el rostro del condenado, y es por el rostro del condenado que nosotros nos enteramos qué cosa es la esperanza, no por adhesión al futuro, no por adhesión a este mundo, no por adhesión al mundo que se nos promete. Entonces hay una relación entre necedad en el sentido de no me subo a los aires de la época, ¿no? No me subo, no creo en la promesa que este mundo me hace. Y una relación lateral con la belleza de aquel que, diría Frantz Fanon, está condenado porque tiene una condena de la tierra, digamos. Yo creo que ahí el tema de la esperanza se nos vuelve más interesante porque no es la promesa boba de pseudotópica de confiemos porque igual algo bueno se nos espera. No hay algo bueno que no se nos espera, pero están los condenados como signos de otra posibilidad. Hay un texto de Rosichner sobre Frantz Fanon. De Rosichner sobre Frantz Fanon, eso lo tendría que buscar. Hace poco hay un librito de Eduardo Gruner que acaba de ser publicado. Sí, estuvo acá Eduardo, acá sentado. Es extraordinario. Sí, extraordinario. Puede ser que me confunda entonces con Gruner, puede ser. El librito puede ser. De Gruner es más o menos nuevo y es un texto extraordinario también sobre la condición del colonizado y cuál es el tipo de violencia que permite al colonizado descolonizarse. Es una conversación con Sartre, es muy lindo el libro. Es muy impresionante. La filosofía ha sido, me parece, para vos central para poder pensar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo hace muchos años que mis lecturas son sobre todo de filosofía, sí. Sobre todo muy vinculadas con algún tipo de relación con el mundo de las militancias, pero un mundo ya a esta altura partido imaginario, porque no... Claro, ya nos quedamos sin militancia. Sí, ese mundo que yo imagino. Diego, te tengo que despedir, un placer. El temblor de las ideas, no dejes de leerlo, por favor te lo pido, no dejes de leerlo, ahí está en pantalla. El temblor de las ideas, no dejes de leerlo, es un libro extraordinario, de lo mejor que leí en mucho tiempo, te lo digo en serio. Lo tengo todo marcado, podríamos hacer 10 horas, pero es un programa de radio. Muchas gracias. No, gracias muchas gracias. Será Diego Stulberg, por supuesto, en El Refugio. Ya volvemos. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18, entrada libre y gratuita, en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Muy bien, sorpresa en El Refugio, alguien que conozco hace años, laburamos juntos, nadie sabe, lo mejor es eso, laburamos juntos. Antonio Viraben. ¿Cómo estás, Antonio? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Osvaldo, qué alegría, sí. Nadie lo sabe, pero sucedió, viste que hay cosas que suceden pero que la gente no sabe. Sí, es verdad, no, en una redacción. Lo compartimos, sí, siempre que nos vemos lo decimos, pero me parece que vale la pena porque vos y yo compartimos, yo tenía 20 años, era muy chico, claro. 90, claro, al revés del cronista. Exacto. Que fue, siempre lo digo, fue para mí el último episodio de la bohemia periodística argentina. Después vinieron las tarjetas con las que se fichaba, los controles dactilares, etcétera. Pero en esa época, hace 35 años, hacíamos un diario sin internet desde el bar de la esquina. Es verdad, y hablábamos, nos juntábamos a hablar cuerpo a cuerpo con la gente. O sea que no envidio para nada a la nueva generación. Es verdad, yo tampoco. Son un poco de diablos. Escúchame, tu talento, hablemos ahora de tu talento porque estamos ya sobre viernes 12 de diciembre, 9 de la noche. Viraben Rolón Volkov. Es muy impresionante esto. Mira, nos juntamos tres músicos, primero tres amigos, Luis Volkov, que es bericense, y por eso arrancamos este ciclo en Berizo, y Diego Rolón, que es otro músico increíble platense. Ambos fueron grandes compañeros en la vida, pero sobre todo en una etapa donde grabé dos discos que para mí fueron fundamentales, que fueron Azar y Anatomía, porque cambiaron mi forma de entender la música, mi forma también de comunicarla. Empecé a grabar en mi casa, a hacer autogestionado, a armar mis propios caminos para poder comunicarme con la gente. Y me dijeron, che, ¿por qué no tocamos esos dos discos juntos? Y son dos discos que nos encantan, extraordinarios, desde lo experimentales y desde la sonoridad. Y bueno, mañana arrancamos un ciclo que no sabemos para dónde nos lleva, pero seguramente para muchos lados, y lo arrancamos en Berizo, en un lugar que se llama Raíces, que es un lugar muy lindo, que está en la calle Nueva York, mañana a 9 de la noche, por lo tanto será una alegría que toda la gente... Nueva York y Marsella, 2 y 169, anotalo, 2 y 169 en Berizo. Exacto. Podés reservar por mensaje al 221-506-6978. Eso es es para mandar el mensaje, ¿no? 221... o si no a la antigua, Osvaldo, la gente que se vaya ahí directamente. Claro. Y, esto sería un WhatsApp. Mucha alegría, sí, mucha alegría. Esto fue muy importante en tu carrera, tengo entendido, ¿no es cierto? Giraron y grabaron en España, ¿no? Sí, porque yo hasta ese momento, digamos, no es que hacía una música que no quería, pero grabé dos discos que me encantan, pero eran dos discos un poco más estándar. Si bien el segundo ya no, pero el primero sí, un disco muy rock and roll, en compañías discográficas, que en esa época, tenían mucha fuerza, pero yo me di cuenta que necesitaba armar un caminito al costado, y me fui. De hecho, no es casual que el pequeño sello que armé para editar esos discos se llamó Sitios Laterales, justamente como una manera de ir por otro lado, y esos dos discos, Azar y Anatomía, me llevaron de vuelta a España, a estar allá, a grabar, a venir. Y a la distancia me doy cuenta que son dos discos que me marcaron, porque empecé con algo que hoy es muy normal, que es, por ejemplo, grabar en mi casa, grabar caseramente, que eso significara otro tipo de sonido, sin la grandiosidad de los estudios. Bueno, otro momento, y ese momento me marcó, y de alguna manera me sigue marcando, porque yo sigo haciendo, hace poco saqué un libro que se llama El Filo, el segundo. Me acuerdo que nos juntamos con vos a hablar del primero. Claro, en televisión. Sí, señor. Sí. Hablamos del primer libro que se llamaba Tres. Y este salió también a través de la editorial chiquita. O sea, me siento más cómodo un poco al costado de la gran industria, la verdad. El libro que acaba de salir, decime el título. Se llama El Filo. Se llama El Filo, salió por un sello que maneja un argentino en España que se llama Paripé Books. Y bueno, te lo menciono primero porque sé que sos una persona totalmente vinculada a la literatura, pero también para contarte esto de que siempre estoy un poco más cómodo,
en lugares un poco más artesanales que en la gran industria. Bueno, pero esto es excelente, que viernes 12 de diciembre, 9 de la noche, Viravent, Rolón. Volkov fue productor, ¿no?, de tu etapa creativa, muy importante, ¿no? Luis Volkov fue coproductor mío de esos 2 discos, de Azar y Anatomía, fue un socio total, un aliado total. Sí, sí. Y la verdad es que hoy los discos, pasó mucho tiempo, pero suenan distintos, porque en vivo pasan otras cosas. Claro. Diego Rolón es uno de los grandes guitarristas argentinos para mí, y aporta una sonoridad que originalmente en los discos no está. O sea que son esas canciones y ese espíritu, pero la sonoridad es, lógicamente y por suerte, es otra. Muy bien, entonces tenemos para leer El Filo de Antonio Viravent y viernes 12 de diciembre, o sea, mañana a las 9 de la noche, en Azar y Anatomía, que serían los dos discos, Bar Cultural Raíces del Dawson, DAWSON, Nueva York y Marcelia, 2 y 169 Berizo, y reservas por WhatsApp, entre otras cosas, por supuesto, a @221-506-6978. Te mando un fuerte abrazo, Antonio, siempre es un gusto encontrarme. Gracias por la difusión y un saludo ahí a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chau, Era chau. Antonio Viravent en El Refugio. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón. De Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina.
Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Andando Descalzo cierra el año en Niceto Club. El sábado 13 de diciembre a las 20, la banda argentina de reggae presenta Paradójico, su más reciente disco. Cuando vos no estás. Conseguí las entradas en Passline. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. El alma y el cuerpo. Bien, me preguntan cómo se escribe Stulbark, SZTULWARK, perdón. Pero si pones Diego Stulwark y pones El temblor de las ideas, te va a aparecer el libro y te va a aparecer exactamente cómo se escribe. Después te lo deletreo otra vez. Cambio de tema y me voy a una gran poeta, extraordinaria poeta, con un reconocimiento no solo en la Argentina, sino internacional. Me refiero a nuestra gran poeta que es Diana Velesi. ¿Cómo estás, Diana? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Quiroguita de mi alma? Que yo sé te extraño tanto. Si me decís Quiroguita de mi alma, ya me mataste. Bueno, acá en la radio Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, haciendo El Refugio como siempre, pero sobre todo admirando en este momento tu poesía. Acaba de salir otro tomo más de tu obra. Y primero, no sé, decime lo que quieras sobre cómo escribir poesía en tiempos tan difíciles como esto. Y por supuesto queremos escuchar poemas tuyos en la radio, fundamentalmente. ¿Cómo estás pasando este momento tan duro, ¿no? Para el arte, para la cultura, para la poesía quizás, no sé, contanos. Sí, no es un buen tiempo, sin duda. Es un mal tiempo, querido mío, como tantos otros que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, este parece todavía peor. Es difícil decir que todavía peor que Menem, pero bueno, es todavía peor, así que... Pero el poema se abre camino, siempre en vos toda tu vida el poema se abrió caminos, ¿no? Sí, porque solo lo de estamos hechos, de los poemas que hemos escrito, mi amor. Uh-huh.
Yo sé que tenés ganas y me parece que es lo mejor que podemos hacer, además de charlar, de leernos poemas tuyos. ¿Tenés ganas? Sí, claro que sí. Acá elegí algunos y todos. Dale. ¿Leo? Sí, me encantaría. Se llama Dulcita como la mielita, Nicaragua, Nicaragüita. Fue en la mañana de la plaza de Granada que lo vi, y a una seño chiquita, llena de gracia, con diosa falda sentada como reina de nada, a quien pregunté, ese, el que así canta, ¿quién es? Le brillaron presto los ojitos en la cara y su entusiasmo, en una ráfaga temblando hacia los altos árboles de la plaza. Al amanecer rasga la noche con su canto y llega la luz, dijo, como si fuera el Espíritu Santo. Y la llama de su voz hacía trinar al clarinero negro más y más arriba de la rama. Entonces, comulgué en Granada, mientras ambos pajaritos de Dios cantaban, como hace la poesía del poeta liberada. Como hace la poesía del poeta liberada. ¿No me escuchas bien? Creo que sí, se escucha, no si se escucha no tan bien como me gustaría, pero se escucha, no sé si podemos mejorar algo, quizás es un celular, ¿no? Quizás, ¿o no? Estoy en un celular y parece que lo puse... Ahí está, ahí está mejor. Bueno. Algo hiciste, ahí está mejor, sí. No sé, me lo puse contra la oreja, mi amor. Bueno, otro poema. Este se llama Pasos de baile. Hoy la muerte se hizo presente de un modo nuevo. No en las cosas, sino en mí. Cuerpo y mente ya lo saben, aunque yo no lo sé. Sube mi hombro la muerte y a medio metro alea una tacuarita. Los caballeros cortejan solo a tres. Las pavitas caminan sobre el pasto y picotean a dos como si acaso fueran pasos de baile. Nueva cae la vida sobre ellos, como nueva la muerte sobre mí. Fíjate qué impresionante que es la radio, ¿no? Aparece un mensaje para vos que te lo leo porque es público, ellos me lo mandan. De Anita de mi vida, te escucho desde Tras la Sierra, Córdoba. Mirá la potencia de la radio, ¿no? Me quedé despierta, mi hija duerme y te abrazo con amor inmenso. Adoro tu voz, tus versitos, tus ojos adoro. Te he construido un jardín haciendo los gestos correctos en el lugar errado. Te quiero infinitamente, tu alumna, una que quiere ser tu amiga, Laura Falco. Es una narradora buenísima. Mirá, mandó desde Tras la Sierra, Córdoba, está escuchándonos, qué bárbaro, ¿no? Qué bonito. Qué impresionante. Estos dos poemas que leíste pertenecen al libro nuevo de Adriana Hidalgo, que publicó Adriana Hidalgo, ¿es correcto lo que digo? Sí, al tomo 2. Al tomo 2, claro, yo tengo el tomo 1 y el tomo 2, espero tenerlo pronto, pero contanos... Lo vas a tener. No sé, viste, las editoriales con los libros están insoportables, pero no importa, eso es aparte. Si no lo mandan la editorial, lo mandamos nosotros. Alguien lo manda. Contame este nuevo libro, ¿qué es lo que trae para quien está escuchando hoy la radio? ¿Qué podemos decir de este nuevo libro que no hayamos dicho, no? Y no sé qué es lo que no habrás dicho, mi amor. No tengo la menor idea de qué no has dicho. Y dijiste mucho, porque me entrevistaste muchas veces, digamos. Bueno, hay una voz propia. Uno podría decir, no puede existir un poeta que no tenga una voz propia. Si no tiene una voz propia, no es poeta, en mi opinión. En este libro, como en el anterior, este libro yo todavía no lo tengo, esa voz no para de crecer y no para de asombrarnos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el estilo de Ana Bellesi? No sé. ¿Vos sabés? Sí, el estilo de Ana Bellesi es
Es como el estilo madre, como un estilo de madre. Me emociono con los pájaros. Mira, por ejemplo, en estos días me emocioné con uno que no lo quería nada, un gavilán. ¿Un gavilán? Sí, que se come otros pájaros, es tremendo, digamos. Es jodido, es jodido. Bueno, jodido como somos jodidos nosotros, que nos comemos a la Sí. vaquita y a la ovejita y a los chanchitos. Claro. Pero yo no lo quería nada, hasta que hoy no, hace 2 o 3 días, se cayó, puedes creer, se cayó desde arriba de una palmera. Era un pichonazo, un chimango, era chimango, ¿sí? ¿Te dije chimango o no te dije chimango antes? No, ahora dijiste chimango, antes dijiste gavilán. Bien, me equivoqué. Es chimango, ¿sabes? Tiene unos picos enormes y se comen las palomitas, es tremendo. Bueno, hasta que este pobrecito se cayó de la palmera y creíamos que se había muerto, porque estaba inmóvil, como muerto. ¿Y qué hiciste? Y yo empecé a llorar. Empecé a llorar por el chimanguito, ¿me entendés? Uh-huh. Hasta que de pronto el chimanguito pareció renacer y caminó unos pasitos y ahí se desmayó de nuevo. Y yo dije, bueno, este es el fin del chimango. Y le veía la carita, ¿sabes? Su gran pico. Y lo único que tenía de emoción, no quería que se muriera el chimanguito, ¿entendés? Hasta que mis perros empezaron, mis más pequeños perritos empezaron a correrlo el chimango. Y el chimango vuelve a correr y se empieza a desmayar, ¿podés creer, mi amor? Hasta que por fin pude esconder a los perros dentro de mi casa y él pudo escaparse. Y los perros, buena onda con el chimango. Y no sé si buena onda, yo creo que querían algo del chimango, pero bueno. ¿Qué perros tenés? Tengo uno precioso que es un mitemita, y después tengo otra que es preciosa cuyo nombre no me puedo acordar, pero no importa. Esa perrita es algo divina. Es una perrita que corre como loca y es preciosa, que la ame. Bueno, en fin, yo adoro estos 2 perritos preciosos. Uno llegó hace 8 años a mi casa y la otra llegó a dar una niña. ¿Y el libro nuevo, aproximadamente qué producción tiene? ¿Cuántos poemas encontramos en el nuevo libro? ¿Cuál es el libro nuevo? El que no me mandaron, el que publicó Adrián Hidalgo, que sería el segundo tomo. El tomo 2. El tomo 2, claro, el segundo tomo. Y mira, tiene como 800 páginas o algo así. Impresionante. Sí, son 6 libros. En el primero eran 8 libros, también son como 800 páginas también. Tienen muy poquita diferencia no de edad, pero sí de tamaño. Este segundo libro empieza con uno que se llama Mate Cocido, y termina con otro que se llama Fuerte como la muerte es el amor, y que es un libro que escribí en mi pueblo. Fuerte como la muerte es el amor. Es el amor, sí. Qué fuerte, ¿no? Te agrego un fuerte más, qué fuerte. ¿Sabés quién es eso? No. Yo ahora te cuento, sí que me acuerdo, porque me acuerdo de todo. Sí. Pero yo creo que es de Salomón. ¿De Salomón, el rey Salomón? Exactamente, sí. Bueno, él llevaba un anillo que decía todo pasa. Y es cierto, ¿no? Es cierto, todo pasa. El libro ya está distribuido, ¿no es cierto? Ya está distribuido, sí. O sea que la gente puede ir corriendo y comprar el segundo tomo de las obras no completas, porque vas a producir mucho más de Diana Vélez, si es correcto lo que digo. Bueno, es correcto, no sé si es tan correcto, pero falta seguramente un libro más que el último que escribí, ¿no? Diana, ¿te tenés a mano
¿tenés a mano para cerrar la nota, que te escucho un poco mejor, un poema más? Sí, tengo uno que me gusta mucho, que está ahí en el tomo 3, Dale, tomo 2. te escuchamos. Se llama Éxtasis. Moverme en lo abierto como lo hace el cazador, bailar y silbar como el viento en lo abierto, como la roca en el torrente y la piedra en el granizo y el mosquito con sus ojos abiertos solamente a ello y nada más, en lo abierto, de una forma impensada, sin ver ya nada, ya nada. Maravilloso, te mando un fuerte abrazo y por supuesto hay que leer toda la obra de Diana Vélez. Y te mando un muy muy fuerte abrazo y muchas gracias por este intercambio y la verdad que me impacta toda la gente que en este momento está mandando mensajes felicitándote. Te mando un fuerte abrazo. Yo otro a vos, mi querido. Hasta pronto. Hasta pronto. Sacan ese frío, escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy, que más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma.
días me entero, porque uno hay cosas que las entera también por colegas que le cuentan. En este caso hubo 2 personas que me contaron. Una fue mi hija Laura Quiroga, que es docente, y otra, Página 12, con una nota donde hacen algo maravilloso, que es el Profesorado Pueblos de América de la Villa 2124, y por supuesto, el Estado, que debería ayudar, cooperar, trabajar, les pone palos en la rueda. Por ejemplo, no quiere pagar ningún sueldo. Estamos hablando de educación y estamos hablando de gente que tiene pocos recursos económicos, muchos intelectuales pero pocos económicos, y la educación es como el ABC, es lo primero, es lo fundamental. Bueno, no hablo más porque está Mariela Rossi, directora del Profesorado Pueblos de América de la Villa 2124, y está Leila Cruz, que también nos acompaña y que me dijiste que era maestra, egresada. Ley es maestra, es egresada del Profesorado Pueblos de América, de la primer corte de egresadas, y está desde el comienzo y en la Prosecretaría del Pueblo. Será futura conducción. Muy bien, muy bien. Contanos todo. Contanos esta maravilla que es Pueblos de América. Dale, te cuento todo. Para empezar a contarte, te sitúo primero. Dale. El Pueblos de América está en la Villa 2124. La Villa 2124 es la más grande de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad más rica del país. Viven más de 80.000 habitantes. Y en esta villa hay, por ejemplo, una sola escuela pública secundaria, una sola escuela pública primaria dentro del barrio. Un barrio que tiene el doble de población que La Boca. Esa es la situación educacional de la Villa 21. Después hay una escuela parroquial. Una escuela. Una escuela primaria, una escuela secundaria pública estatal. Y después Perfecto. hay una escuela parroquial. Para Perfecto. un barrio que es el doble que La Boca. Insisto con esto, para imaginarnos una ciudad dentro de la ciudad. ¿Y qué profesorados Pueblos de América? Bueno, te cuento. El Pueblos de América es el primer profesorado y único por el momento de la Villa 2124. Es un profesorado de enseñanza primaria. Formamos maestros para escuelas primarias. En la ciudad de Buenos Aires hay emergencia educativa hace muchos años, así que necesitamos maestros en la ciudad de Buenos Aires. Esta experiencia surge, varios de nosotros éramos profes de esta única escuela secundaria que hay en el barrio. De ser profes ahí, empezamos a detectar que había un montón de vecinos que no estaban alfabetizados, y junto con nuestros estudiantes de los últimos años armamos una organización que se llama Decir es Poder, donde los jóvenes alfabetizaban a los adultos del barrio, como una forma de devolver el derecho a la educación. De esta experiencia, Decir es Poder, que empezó en 2015, surgió el Pueblos de América, el profesorado, porque todo el tiempo los veíamos enseñar y sentíamos que tiene que haber maestros así en las escuelas, que tiene que haber maestros con estas miradas, que tiene que haber maestros con territorio, que caminen en el barrio, que sepan las problemáticas. Así que bueno, ahí nos embarcamos en este sueño de maestros, de armar un profesorado dentro de la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires, que era un delirio, imagínate. ¿Y por qué le molesta esto al Estado? Bueno, te sigo contando. Dale, y después le voy a En dar la 2018 palabra. armamos un plan de estudio de creación que tiene más de 10 materias que, por ejemplo, los profesorados normales, que el normal 1, el normal 5. Estas materias tienen que ver con la formación territorial, con lo que nosotros fuimos aprendiendo, trabajando. Y empezamos a funcionar en un club que nos prestó un vecino, todo sin recursos. El gobierno de la ciudad aprobó en ese momento el título, el plan de estudios, y en 2019 abrimos las puertas. En la actualidad, ya vamos por nuestra cuarta corte de egresados, son 50 con los que se reciben este lunes, 50 maestros trabajando en las escuelas de la ciudad, 190 estudiantes y 80 docentes que forman estos maestros que trabajan ad honorem desde 2019, porque el gobierno de la ciudad en ese momento nos dijo que iba a aprobar el plan de estudios, pero que no tenía recursos.
Yo te El escucho, tema- el tema- y me da un ataque. Te soy Sí. franco, estoy tratando de entender que diga que no tiene recursos. No tiene recursos. Bueno, La ciudad más rica del país. sí, sí. Bueno, esto pasó en 2019, nosotros comenzamos, sabíamos que esto era algo necesario, con lo cual en ese momento se arrancó sabiendo que iba a ser un reclamo el tema de recursos, pero fuimos avanzando, creciendo, fortaleciéndonos. Mira, ahí están, en el streaming ahí están. Ahí está, bueno, ahí está la primera promoción de egresados, de egresadas. Le quiero dar la palabra a Leila. Leila, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo tranqui. Sí, Contanos qué haces en el profesorado. Bueno, yo en el profesorado hago la tarea de prosecretaria, también doy alfabetización inicial, que me parece que es una materia fundamental donde las maestras tenemos que estar recontraformadas. Y bueno, también trabajo en una escuela en La Boca, a la mañana y a la tarde, o sea, eso. ¿Y acá trabajas a Donoren? Sí, obvio, sí. Desde No, que obvio no, empezamos- obvio no. No debería Sí, ser. la verdad que sí. Tu trabajo vale, lo haces muy bien. Yo empecé en Decir es Poder alfabetizando. Y bueno, empezamos con el proyecto también con Mariela y con Maxi, que son los directores. Y nada, nos pusimos al hombro eso y lo llevamos a cabo. Pude estudiar ahí también. Mientras estudiaba también hacía el rol de prosecretaria. Y me recibí, sigo. Y no. Y vos decías por qué lo quieren cerrar. Sí. Para mí que lo quieren cerrar porque ahora en cada manzana de la villa hay una maestra formada que da el ejemplo a sus familiares y ahora mis sobrinas, mis primas están haciendo carreras universitarias, en nuestras casas hay más libros, la villa está reempoderada, tenemos más de 50 maestras populares que están en el territorio y que tienen el plus de que sabemos de todo lo que vivimos nosotros como gente humilde, lo que es ir a la escuela con las zapatillas mojadas, con las zapatillas rotas, que cuando llueve faltan, que tenemos ese plus de entender a los chicos. Y creo que eso les molesta también, porque además no les sale ni un peso, querían cerrar el profesorado y, o sea, es ideológico, no les sale plata, porque estamos todos ad honorem y además estamos cubriendo la emergencia educativa que hay, porque con el 75% ya pueden tomar cargo las docentes. Y lograron que no lo cierren. Logramos que nos reciban, que no había sucedido en estos 7 años. En 7 años. Sí. Estará muy ocupado. Puede ser. Logramos que nos reciban y logramos que nos reciban todas personas que tienen poder de decisión, porque en la mesa estuvo Mercedes Miguel, la ministra de Educación, estuvo Nora Lima, que es la directora de gestión privada, a quien nosotros pertenecemos, y el director de Relaciones de Trabajo. O sea, son todas personas que tienen poder de decisión y lo que logramos fue el compromiso de Mercedes Miguel de no cerrar el profesorado y de hacer una mesa de trabajo. En ese punto estamos en este momento. Nosotros no bajamos el estado de alerta porque seguimos preocupados porque las cosas no se han resuelto aún. Sí tenemos la promesa de la ministra, que para nosotros es importantísimo, y sí tenemos la posibilidad de tener una mesa de trabajo que debería arrancar medio ya. Hay mensajes irónicos. Dice, Mariano Nadarovsky no los apoyó. ¿Cómo puede ser? Dice. No. A estas mujeres no habría que apoyarlas, habría que hacerles un monumento. Dice Javier de Villamaría. De Mira. Villamaría, Córdoba. Mirá. Mira. Ahora, yo pensaba en el tema educativo en la Argentina, ¿no? Encima de que hay una situación económica pavorosa, difícil, que tienen que lidiar quizás, seguramente, con nenes y nenas que no se alimentan como deberían. Encima, cuando organizan algo tan importante, las cuestionan. Hay algo tan absurdo Es muy absurdo. que uno Nosotros no lo queda entendemos. pensando, dice, ¿por qué hacen esto? No lo entendemos. Porque el capitalismo es así, pero no es tan así. Digo, deberían incluso hasta tomarlo como qué suerte que estas chicas nos salvaron un problema. Tendrían que tomarlo Es que- hasta desde un punto de vista del capitalismo, ¿no? Decir, Bueno, es que dar nos viene bien. oportunidades de estudio en Claro. los barrios populares, dar oportunidades de transformación social, de crecimiento, de salarios
justos, reales, con derechos, de dar maestros y maestras a las escuelas, digamos. Hay un montón de problemas que acá se están resolviendo y desde un lugar de mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha calidad educativa y mucho amor. Mucho amor. Porque ¿Hay nenas y nenas con papás desocupados, por ejemplo? Sí, la mayoría. La mayoría. Sí. Encima ¿Hay también comedor? en las escuelas están sacando las raciones de vianda. Yo tengo un 5º grado con 20 pibes y me traen 2 viandas para los chicos. Para 20. Para 20. Así que el recorte que están haciendo es impresionante. Y también sí que hay un profesorado en la villa que nos dio a 50 familias un trabajo estable, porque en este contexto económico de crisis, o sea, ¿qué sería de nosotras? Verdaderamente me impacta. ¿Qué se puede hacer desde esta radio? Tenemos muchos oyentes. ¿Qué podemos pedir? Muchas cosas. Primero, que nos conozcan, que nos difundan, porque es muy importante que nos miren, que conozcan el proyecto, que se acerquen si tienen ganas. Nosotros estamos en Luna y Cepita todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 22. ¿Cómo se llama? Luna y Cepita. ¿Cepita con C? Con Z. Con Z, Luna y Cepita. Es en Barracas, de 14 a 22, estamos todos los días. Pueden venir a conocernos cuando quieran. Este lunes los invito, y las invito a los oyentes y oyentas, a acercarse. Es la entrega de diplomas de nuestra 4ª corte de egresados, que siempre es un fiestón, porque siempre es un gran logro colectivo. Y muy emocionante. Muy emocionante, se transforma en un montón de vidas y es un logro muy colectivo, muy territorial, así que siempre es una gran fiesta. Y este año más que nunca, porque además se suma la defensa de nuestro espacio, del espacio que construimos con tanto amor. Y económicamente no hay una cooperadora. Económicamente tenemos donaciones. Tenemos una página donde ahí aparece para nuestra cuenta, para donar, que nos viene buenísimo porque... Decilo. Es la página www.decirespoder.com. www.decirespoder, todo junto. Sí, .com. Y si no, buscan Profesorado Pueblos de América y aparece también. Tenemos todas las redes. Así que si se pueden ahí conectar por ahí. www.decirespoder.com. Sí. Hay una forma de poder donar. Ahí aparece algo. una cuenta y aparecen unos botones para hacer donaciones, que es el único ingreso que tenemos. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio. Todo lo que sucede en el profesorado es organización y trabajo voluntario. Tanto los docentes como la limpieza del profesorado, como cuando hay que arreglar algo, todo. Mariela, y en vos, en lo personal, ¿cómo surge esto, de hacer esto? Bueno, con esto de decir es poder, para mí es un sueño. No, pero digo, ¿vivís en la villa? ¿Vivís fuera de la villa? No vivo en la villa, fui docente de la villa desde 2010. ¿Vas todos los días? Voy todos los días, paso la mayor parte de mi día. Es el lugar que elijo para estar y para construir, y para mí el poder pensar una institución que contemple todas estas aristas, digamos, de generar trabajo, de construir amorosidad, de construir educación, de repensar los espacios educativos, de poder pensar todo un recorrido y un trayecto que sea inclusivo. Todo esto para mí es un sueño, es una gran oportunidad. Qué admirable. Leila, ¿y cómo te sentís? La verdad que me da mucho orgullo de que se reciban estas nuevas maestras, porque, bueno, a muchas de ellas yo le di alfabetización, también la formé. Primeras letras. Sí, es aprender a leer, a leer y escribir. Claro. Que es la base, es lo fundamental. Que es súper difícil. Sí, y es súper difícil. Sí. ¿Y cómo reaccionan los alumnos y alumnas? Digo por la dificultad económica y veces de ir a clase, por la dificultad de tener un papel y un lápiz. Está contemplado. Está contemplado. Están todas las estrategias para sostenerse. Nos apoyamos mucho en sostener la grupalidad, así como sucede, viste, en los espacios terciarios o universitarios uno anda medio solo. Bueno, en este caso no. En este caso uno anda con su grupo. Y entonces eso sostiene mucho. Son mujeres y hombres que
son trabajadores y que ponen un montón de esfuerzo y se sostienen unos a otros. Y ahora yo quería, te saco un minuto para hacer un comentario. Le mandamos un beso a Maxi, que mientras nosotras estamos acá hablando, Maxi está calando las medallas de las egresadas, que las hacemos a mano cada año. Maxi, ¿quién es? Maxi Malfatti es parte del equipo de conducción. Maxi Malfatti y Jorge Amoretti, pero bueno, mientras todas estamos acá, él está calando las medallitas. Bueno, admirable en el país de las injusticias. Esto es como una esperanza, como un camino distinto. Admirable lo que hacen, francamente. Anótenlo, profesorado Pueblos de América, de la Villa 21-24, anótenlo. Estas son las cosas que hay que pensar. No solo el país que tenemos, ¿no? El desastre de país que tenemos en esta coyuntura, sino también, bueno, ¿qué podemos hacer para? ¿Qué es lo que hacen ellos? Todos los días se levantan y trabajan. Y trabajan. ¿Por qué lo hacen? Y la palabra puede ser cursi y lo hacen por amor. ¿Por qué cuernos lo van a hacer? A ver, contame, ¿por qué lo van a hacer? Decime. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque hay deseo puesto en eso, porque hay pasión puesto en eso. Y por lo que no pone el Estado, fíjate, lo ponen ellas y ellos, por ejemplo, trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos el lunes. Es muy lindo, a las 18 horas. Luna y Cepita. Vengan, Barracas. Los invitamos, es una muy linda oportunidad para conocer quiénes somos y el profesorado. Es un momento de festejo y es un momento para creer en la organización social, que hay mucha experiencia y mucho trabajo en eso. Mariela Rossi y Leila Cruz, muchas gracias. Esto es El Refugio, ya volvemos, todavía tenemos más material hasta las 12 de la noche, ya venimos. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18. Entrada libre y gratuita en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bueno, me preguntan, por ejemplo, Quiroga, ¿cómo está? La charla con Stulberg, espero que se pueda hacer en algún sitio,
es muy importante. Saludo cordial de Ernesto. Ernesto, está en YouTube. Ya está en YouTube. Entras a YouTube, pones AM530, Osvaldo Quiroga, El Refugio, y está. Exactamente, Osvaldo Quiroga, El Refugio, está. Varios me hacen esta pregunta, varios, o sea que les digo desde ya cómo es. Bueno, muchos mensajes, gracias Gabriela por tus elogios al editorial. Alicia Almagro, hay muchos. Me encanta escucharte, dice Alicia de Ituzaingó. La lucha viene para rato. Jorge Julio de Merlo también nos saluda, nos felicita. El mameluco de IPF lo debe haber lucido. Bueno, no sé cómo sigue el mensaje, perdón, porque estamos improvisando cuando leemos. Hay veces no tenemos todos los datos, ¿no? No sé exactamente. Bueno, no importa. María Luisa de Villaliza habla del mameluco, que ridículo que tenía puesto, ¿no es cierto?, el presidente. Quiroga, ¿cómo está? La charla con Stulbart fue maravillosa. Qué buenos invitados, Osvaldo. Qué grato escuchar estas voces en tu programa, Un Refugio. Hoy imprescindible, Cecilia de Castelar. De Castelar. Uy, Castelar. ¿Cómo está Castelar? Yo viví hasta los 17 años en Castelar. ¿En qué lado vivís? ¿Sur o norte? Porque es distinto, viste que cambió bastante. Escribime y contame eso. Bueno, está en el aire, estamos con Ulises Rodríguez. Ulises, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, un programa muy cargado, pero siempre con tiempo para escucharte. Bueno, porque la verdad que lo que vos contás nunca lo leo en ningún lado. Entonces digo, me preocupa ya eso. Digo, bueno, ¿cómo puede ser? Ahora vamos entonces con algo que tampoco vas a leer en ningún lado. Dale. Porque se trata de un documental que tiene el estreno y única función, que es esta metodología maldita que ha impuesto la gente del Inca con los documentales, donde le dan una sola función en el cine Gomón. Ten en cuenta que también están dando un montón de películas extranjeras, por ejemplo, ¿no? En el cine que sí, es el cine emblema del cine argentino, diríamos, ¿no? Es donde el kilómetro cero se le llama, porque se supone que ahí arrancan la recorrida, las películas argentinas, y luego empiezan a hacer un camino en distintas ciudades del país, en distintas salas del país. Bueno, este domingo a las 20 horas tendrá su única función, lo repito, el documental llamado Síntesis, Esto no es música, que es un documental que le pertenece a Agustín Argento, que además de director de cine es periodista, colega, que se dedica también a escribir sobre cine y que lo hizo durante muchos años en la agencia Telam, un compañero de Telam. Así que me gustaría que lo escuchemos a Agustín hablando de su documental y luego desarrollamos un poco más de qué trata este documental. Dale. Hola, mi nombre es Agustín Argento, soy director de Síntesis, Esto no es música, documental que estrenamos este domingo a las 20 en el Cine Gomont y que retoma la discusión entre Papo y DJ Dro, en la que Papo le dice al DJ que se busca un trabajo honesto. La investigación de la película comenzó en el 2018 y a lo largo de todos estos años entrevistamos por ejemplo, a los británicos Rick Wakeman y Vince Clarke, o a los argentinos Luciano Zigotti y Ernesto Romeo, o al austríaco Matthias Röder, que fue quien terminó de componer la 10ª Sinfonía de Beethoven a través de inteligencia artificial. Y a la conclusión que llegamos, luego de tantas entrevistas, pasando por tantos géneros musicales y por tantas generaciones de músicos, llegamos a la conclusión de que hacer música va más allá de la música en sí y de lo que es un instrumento musical, porque todos los entrevistados nos decían que a medida que aparecía un instrumento nuevo o un estilo musical nuevo, siempre el establishment conservador de la música le decía que eso no era música. De ahí el título de la película, que bueno, reitero la invitación para este domingo a las 20 en el Cine Gomón. Bueno, nos vemos en el cine. Muchas gracias. Ulises, ¿por qué decía que conseguiste un trabajo honesto? ¿Por qué fue esa anécdota? Vamos a recordarla porque no todos tienen más de 40 años. El programa que era, diríamos, el más visto de la televisión argentina en la década del 90 era Sábado Bus.
finales de los 90, Claro. Conducido por Nicolás Repetto. Y una noche están, entre otros invitados, Papo, Norberto Napolitano, y DJ Deró. Un DJ que se había hecho muy famoso también en aquella época, tocando en Estados Unidos y también tocando aquí en Argentina. Tocando, ¿no? Como si los DJs dicen tocar. Bueno, la cuestión es que están ahí, están en medio de la entrevista entre Nicolás Repetto y DJ Deró, y entonces él dice justamente esto, dice tocar música. Y Papo, que estaba ahí, le dice, buscate un trabajo en esto. Lo dice por lo bajo, y entonces le dice, ¿cómo no se escuchó? Le dice Nicolás Repetto. Y entonces él, con su vozarrón, dice, que te busques un trabajo en esto. Y de ahí quedó eso históricamente, diríamos, hoy y quizás muchos jóvenes lo ven en redes sociales como un meme, como un GIF, como algo, un sticker incluso, buscate un trabajo en esto, pero bien no saben de dónde viene esta historia. Bueno, ahí Agustín un poco desarrolló, él tomó como punto de partida ese entredicho entre Papo y DJ Deró, y lo hizo entrevistando, no sé si se escuchó y se entendió, a músicos de la talla, diríamos, a músicos del grupo Yes, a músicos de países como Austria. O sea, él tuvo la oportunidad de entrevistar a gente de distintas partes del mundo que no solo se dedican a ser DJ, sino gente que se dedica a la música de distintos modos, para entender si quizás aquel que no toca necesariamente un instrumento, en este caso el DJ lo que hace es pinchar discos, como se le dice, si eso que hace también es música. Bueno, en esa búsqueda está este documental que, como dijo Agustín, el director, tiene una sola función, que es este domingo a las 20 horas en el Cine Gomón, y que luego seguramente llegará a otras salas del país, ¿sí? Pero bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad porque, diríamos, aquellos que les interesa la música, que les gusta la música, que les gusta dar un debate sobre música, ¿no? Que quieren ir un poco más allá e indagar, este es un documental que les va a interesar y que de algún modo va a ayudar a entender de que, bueno, los cambios que se producen en el arte, digamos, en este caso la música, pero podríamos también un día hablar del cine y hablar de todos los efectos especiales y hablar de la inteligencia artificial y cosas que están pasando, que quizás hoy nos parecen que eso no es cine. Tal vez dentro de 10 años digamos, esto también es cine. Bueno, esto es música. Ese es el documental. Perfecto, maestro, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en el cine. Ulises Rodríguez, siempre trayendo una columna fantástica. Hay un mensaje, mirá Dani, mirá Vicky, desde Frankfurt, Alemania. ¿Cómo puede ser? Eso es cosa de mandinga. Hola Quiroga, aquí son casi las 4 a.m. cerca de Frankfurt. Ya hace un par de semanas que te sigo. La diferencia horaria me hizo difícil conocer tu programa. Tus invitadas e invitados son excelentes. Gracias por cada programa. Silvia Latana Vicente, desde Darmstadt, Alemania. Hoy estoy trasnochando haciendo galletas de Navidad. ¿Cómo lo escuchan? Por internet, obviamente, ¿no? Pero digo, para mí es cosa rara eso. No, no es cosa rara, es sencillísimo. Vicky dice que es sencillo. Mirá, un oyente está en Frankfurt. Qué impresionante. Yo conozco Frankfurt, estuve varias veces. Es un lugar muy, muy, muy potente. Estuve en la Feria Libre de Frankfurt. Pero me impresiona. Bueno, gracias Silvia Latana. Muchas, pero muchas gracias. Analía de Cava. Sensibilidad a flor de piel. Arte puro, Osvaldo. Gracias, Analía de Cava. Y después nos cuenta que, hablando de la educación, dice, hacen que esto porque nos quieren esclavos.
Besos y abrazos para el colectivo de la escuela y por todos los invitados. Abrazo, Analía de Cava. Qué lindos mensajes, realmente son muy, muy lindos recibirlos, ¿no? Quiroga, buenas noches. Tu programa revigoriza será, ¿no? Dice revigora, sí. Un abrazo, Cris. Muchas gracias, Cris. Y bueno, Fernando de Quilmes, felicitaciones a los colegas, se refiere a los educadores, ¿no es cierto? Entiendo eso. Bueno, muchas gracias. Sí, hay un tema musical. Dale, lo ponemos y volvemos, dale. El Indio Solari, ¿no? Qué maravilla. Bueno, un chivo propio tengo. ¿Les interesa un chivo propio? Sí, les interesa. Yo digo chivo y lo hago de onda. Muy bien las ovejitas, dale. Bueno, Paula de Luque es cineasta, novelista, y este lunes les vamos a presentar la novela Los Infiernos. La presentación estará a cargo de la autora, Paula de Luque, Osvaldo Quiroga, en ese orden lo pusieron, y Julieta Díaz. Es a las 18 en Daín, Usina Cultural, Nicaragua 4899, Palermo. Repito, si alguien quiere ir, es Nicaragua 4899, Palermo. La novela es Los Infiernos y allí estaremos presentando la novela de Paula. En realidad no es un chivo porque es de onda. Es como si Vicky Nardone me dice, presenta mi novela, yo voy y se la presento. ¿Cuál es el problema? Pero lo mandamos como chivo porque es para mí, ¿no es cierto? Bien. Vicky Nardone, coordinación y puesta al aire. Bien, Vicky. Se mata laburando. Esto es verdad, a diferencia de Frank. No, mentira. Dani Franco es un genio. Mira los invitados que trajo hoy. Mira los invitados que trajo hoy. Me preguntan Diego Stulberg. Bueno, es difícil, che. S, Z, T, U, L, W, A, R, K. Diego Stulberg. Había un oyente que decía, bueno, nos dicen cucas porque están todo el tiempo hablando de Kafka, que tiene 2 K, Kafka, por eso nos dicen cucas, decía un oyente. Pero
El libro de Diego es un libro extraordinario. Te metes con el temblor de las ideas y ya está. Ya te va a aparecer el nombre, no te preocupes por eso. Operador Carlos Di Mare, con peinado nuevo y pelo. Tiene pelo. Eso para mí es dramático, porque yo lo veo y me recuerdo a mí mismo que yo estoy jodido con el tema del pelo, por más que me arreglo el flequillo, trato de... En fin, Vicky, mira el flequillo. ¿Qué flequillo? Bueno, Ailén Pavón, operadora de video, diseño y flyers Paula Aguirre, y redes Alan Martínez. Están todos, ¿no es cierto? Nos gusta mucho hacer este programa. Tanto a Dani Franco como a Vicky como a mí nos encanta hacer este programa. Nos gusta. ¿Qué crees que haga? Nos gusta. Pura pasión. 23:59 nos vamos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche. Y les cuento que viene una entrevistada impresionante, que es Pilar Calveiro. Pilar Calveiro vive en México. Hay un libro de ella que es Poder y Desaparición, y ahora hay otro libro que ya leí de punta a punta, y vamos a hablar con Pilar Calveiro, que es una pensadora también, con una proyección mundial importantísima. Vamos a tener en vivo gente que trabaja con el Indio Solari, ¿no es cierto, Dani Franco? Dani Franco, vamos a tener en vivo gente que trabaja con el Indio Solari, ¿correcto? Lo dije bien. Esto dice Dani Franco. Yo no domino ese tema, pero bueno, si fuera el indio lo dominaría más, obviamente. Y muchas novedades muy pronto para el Refugio 2026 en esta radio AM530. Muy pronto, novedades importantes. Tienen que estar atentos, obviamente. Un abrazo a todos. Muchas, pero muchas gracias y hasta el jueves. Cuando la suerte que querela, fallando, te larga.